Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a trabajar la representación gráfica de funciones. En este caso vamos a representar el esbozo de la gráfica de una función de tipo logarítmico. Bien, entonces vamos a ir realizando cada uno de los pasos que hemos comentado en clase. Comenzamos por el dominio de esta función. Bueno, recordar que en el caso de las funciones logarítmicas, estas nada más tienen sentido cuando el argumento, es decir, lo que hay dentro de esos logaritmos, es estrictamente positivo. Entonces, de lo que se trata es que en este caso, pues lo que hay en el argumento, que es x cuadrado menos 3, tiene que ser estrictamente positivo. Bien, para resolver esta inecuación, pues recordar que lo que vamos a hacer es primero resolver la ecuación, lo cual nos daría los valores de más menos raíz de 3. Y a continuación lo que vamos a hacer es evaluar el signo del argumento, ¿no? Colocamos el menos raíz de 3, colocamos aquí raíz de 3 y vamos a ver cuál es el signo que adopta el argumento, es decir, x cuadrado menos 3, en cada uno de estos tres intervalos que tenemos aquí, desde menos infinito hasta menos raíz de 3, desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3 y desde raíz de 3 hasta más infinito. Bien, entonces cogemos un número menor que menos raíz de 3, por ejemplo el menos 2, y al sustituirlo aquí tendríamos menos 2 al cuadrado 4 y 4 menos 1, 3 positivo. ¿Vale? Luego en este tramo de aquí la función es positiva y sí que nos interesa o sí que tendría sentido para calcular el logaritmo de estos valores, ¿no? ¿Vale? Porque queríamos que fuera positivo. Entre el menos raíz de 3 y el raíz de 3, por ejemplo, el 0, si lo sustituimos aquí tendríamos 0 al cuadrado menos 3, negativo. Por lo tanto, en ese tramo es negativo y no tendría sentido calcular el logaritmo. Por lo tanto, este intervalo de aquí, de menos raíz de 3 hasta raíz de 3, ambos incluidos, porque para estos valores recordemos que el argumento vale 0, pues no entrarían dentro del dominio de la función. Y finalmente un número más grande que raíz de 3, por ejemplo, el 2, 2 al cuadrado 4, menos 3, 1, da positivo. Y por lo tanto, en este tramo, pues este tramo también nos interesa para el dominio. Con lo cual, concluimos que el dominio de la función que nos dan f de x será desde menos infinito hasta menos raíz de 3, unión desde raíz de 3 hasta más infinito, que son los tramos donde el argumento nos ha dado un valor estrictamente positivo. Fijaros que el menos raíz de 3 y el raíz de 3 son abiertos. Bien, no los cogemos estos dos valores. ¿Por qué? Porque para esos valores el argumento vale 0 y el logaritmo neperiano de 0 no existe. Bien, ¿vale? Vamos entonces ahora ya con el siguiente punto. Vamos a obviar la continuidad, ¿vale? Sabemos que la función logarítmica es continua, por lo tanto va a ser continua en principio en todo su dominio. Y vamos entonces a proceder con la simetría. En este caso sí que es interesante hacer la simetría porque sí que hay, ¿vale? Entonces, nuevamente recordar que para evaluar las simetrías hay que calcular f de menos x. Es decir, voy a coger la función logarítmica y voy a cambiar la x por menos x. ¿Qué ocurre? Pues que menos x al cuadrado, ¿vale? Esto va a dar lo mismo que x al cuadrado, el signo no tiene ahí ningún tipo de utilidad y me da pues exactamente la misma función que al principio. Esto quiere decir que f de x es par, tiene simetría par y por lo tanto es simétrica respecto al eje y, ¿de acuerdo? Es decir, el eje y va a actuar como si fuera una especie de espejo en la gráfica de la función. Bueno, vistas las simetrías, vamos, si os parece, con los cortes con los ejes. Cortes con los ejes de coordenadas, ¿vale? Y comenzamos, si queréis, con los cortes con el eje Y. En el eje Y sabemos que la x vale 0. Por lo tanto, habría que calcular f de 0. Pero ¿qué ocurre? Que f de 0 no la vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque sabemos que el valor de x igual a 0 no está en el dominio de la función, ¿vale? Fijaros que antes lo habíamos eliminado. Por lo tanto, f de 0 no existe.
¿De acuerdo? Entonces vamos a escribirlo. No existe f de 0. ¿Vale? No existe. Con lo cual al eje y no va a cortar nunca. ¿Bien? La función no corta al eje y. Bien, vamos a ver qué ocurre con el eje x. Bueno, para el eje x sabemos que y tiene que ser 0, es decir, el valor de la función debe anularse, con lo cual el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3 debe de ser 0. Esto quiere decir que x cuadrado menos 3 deberá de ser elevado a 0, que es 1, de donde se deduce que x cuadrado tiene que ser 4, y por lo tanto x tiene que ser la raíz cuadrada de 4, que es más menos 2. Por lo tanto, tenemos dos puntos de corte con el eje x. El punto A, que vamos a llamarlo, que sería 2, 0, y el punto B, que será el menos 2, 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a continuar ahora, si os parece, con las asíntotas. Entonces, para las asíntotas, volvemos a distinguir las tres posibilidades, ¿no? Verticales, horizontales y oblicuas. Vamos a empezar con las verticales. Las verticales debemos estudiarlas en aquellos puntos donde falla el dominio. En este caso hay infinitos puntos donde falla el dominio, pero vamos a centrarnos en aquellos puntos que limitan pues, los intervalos del dominio, es decir, el menos raíz de 3 y el raíz de 3. Hay que calcular los límites por la izquierda y de la derecha. Fijaros que cuando yo calcule el límite cuando tiende a menos raíz de 3, por ejemplo, fijaros, límite cuando x tiende a menos raíz de 3, de la función, no tiene sentido en este caso calcular el límite por la derecha, porque por la derecha no hay función. Es decir, no hay manera de acercarse al menos raíz de 3 por la derecha porque no hay nada. Entonces solamente vamos a calcular el límite por la izquierda. Entonces lo indico aquí, límite por la izquierda. Bien, cuando sustituimos por menos raíz de 3 aquí, tendríamos menos raíz de 3 al cuadrado es 3 y 3 menos 3 es 0. Y el logaritmo neperiano de 0 no existe, pero el límite sí que existe y es menos infinito. ¿Vale? Acordaros que el logaritmo neperiano de 0, el límite es menos infinito siempre. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el límite cuando x tiende a, en este caso, más raíz de 3 de la función. Bien. En este caso ocurre lo contrario, es decir, sí que vamos a poder calcular el límite por la derecha, porque hay función en la derecha, y me puedo acercar a raíz de 3, pero por la izquierda, de raíz de 3 no hay función, con lo cual no hay manera posible de acercarse por este lado. Entonces solamente vamos a calcular el límite por la derecha. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Raíz de 3 al cuadrado es 0, es 3 y 3 menos 3 es 0. Luego el logaritmo neperiano de 0, el límite es menos infinito. Por lo tanto, vamos a concluir que la función f de x tiene asíntotas verticales en x igual a menos raíz de 3 por la izquierda y en x igual a raíz de 3 por la derecha. ¿Vale? Vamos ahora con las horizontales. Vamos a ver si hay horizontales. Para las horizontales os recuerdo que lo que hay que hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función. En este caso, cuando yo sustituyo por infinito en más infinito, tendríamos infinito al cuadrado infinito menos 3 infinito y el logaritmo de más infinito es más infinito. Y si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, pues va a ocurrir exactamente lo mismo, porque el menos infinito al cuadrado es más infinito, con lo cual nos da esto. Entonces, la conclusión que vamos a extraer es que no hay asíntotas horizontales, porque os recuerdo que estos límites deberían de dar unos valores finitos. Por lo tanto, concluimos, vamos a ponerlo aquí, que f de x no tiene asíntotas horizontales. Bien, y como no tiene asíntotas horizontales, lo que vamos a hacer a continuación es ver si existen oblicuas.
Así pues, escribimos oblicuas. Vale. Sabemos que van a ser de la forma igual a mx más n y simplemente hemos de calcular el valor de m y de n. El valor de m, recordamos que siempre viene dado por el límite cuando tiende a más o menos infinito, hay que calcularlo los dos lados, ¿vale? Teóricamente. De la función siempre partido x. ¿Qué ocurre? Que en este caso, tanto si lo hago por más infinito o menos infinito, cuando yo calcule el límite de la función partido x, observamos que daría infinito partido por infinito. Y puedo aplicar L'Hopital. Vamos a indicarlo para calcular el límite. Vamos a usar L'Hopital. Y vamos a derivar el numerador y el denominador. Entonces aquí tendríamos en el denominador 1 y el numerador sería x cuadrado menos 3 en el denominador de esa parte por la derivada de lo de dentro del logaritmo, que es 2x. Por lo tanto, yo pondré aquí 2x. Con lo cual aquí me queda el límite, cuando x tiende a infinito, de 2x partido x cuadrado menos 3. Que vuelve a dar infinito partido infinito, pero en este caso ya tengo dos polinomios, con lo cual puedo comparar los grados y como el grado del denominador es mayor, pues sé que el límite es 0. Lo podría hacer también fácilmente aplicando L'Hopital, ¿vale? Con lo cual el valor de m es 0. ¿Qué ocurre? Pues ya el hecho de que nos salga que la m, el valor de m, vale 0, indica que no va a haber asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Porque si la m es 0, ¿vale? El término en x de la ecuación de la oblicua desaparecerá y nos quedará una constante, es decir, nos quedará una horizontal. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que la oblicua va a coincidir con la horizontal. Y por lo tanto, como ya sabemos que no hay horizontales, pues tampoco va a haber oblicuas. ¿Que no nos damos cuenta de eso? No pasa nada. Yo iría, cogería, calcularía la n, que sabemos que es el límite cuando tiende a infinito de la función menos m por x. Y como la m vale 0, pues sería el límite cuando tiende a infinito simplemente de la función, es decir, del logaritmo de x cuadrado menos 3. Y esto hemos dicho que daba, ya lo hemos visto anteriormente, más infinito. Por lo tanto, como no ha dado un número finito, el valor de la n, pues también aquí vamos a concluir que no hay asíntotas oblicuas. No hay asíntotas, no hay asíntota oblicua. Bien, ni en más infinito ni en menos infinito, con lo cual, porque van a dar los mismos resultados. Por lo tanto, esta función que nos están proponiendo aquí, de tipo logarítmica, nada más que tendría asíntotas verticales, ¿vale? No hay ni horizontales ni oblicuas. Y una vez estudiadas las asíntotas, vamos al siguiente punto, que es la monotonía de la función. Y la monotonía, os recuerdo que es el estudio de la primera derivada, con lo cual vamos a calcular la derivada de esa función. La derivada de la función logarítmica es una fracción donde en el denominador vamos a poner el argumento del logaritmo y en el numerador vamos a poner la derivada del argumento del logaritmo, que es 2x, ¿vale? Lo que siempre se dice que hay dentro, ¿no?, del logaritmo, 2x. Y bien, aquí tenemos ya entonces la derivada. Vamos a señalarla bien para tenerla localizada. Y lo que vamos a hacer a continuación es obtener los puntos críticos, que se obtienen igualando la derivada a 0. Entonces, si cogemos la derivada y la igualamos a 0, obtenemos que esto equivale a que 2x valga 0, con lo cual la x es 0. Entonces tenemos el punto crítico x igual a 0. Pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues que para la función logarítmica el dominio iba desde menos infinito hasta menos raíz de 3 y desde raíz de 3 hasta más infinito. Es decir, el 0 no está incluido en el dominio. Con lo cual es un punto crítico que no nos vale absolutamente para nada, porque no pertenece al dominio de la función. ¿Bien? Si no nos damos cuenta en este punto no pasa nada, porque cuando construyamos ahora la tabla de monotonía lo vamos a ver. Vamos a ello. Pondríamos signo de la derivada. Monotonía de la función. Y vamos a construirnos la tabla y vamos a ponernos aquí ahora a continuación el dominio de la función, ¿no?
Sabemos que el dominio de la función hemos dicho que iba desde menos infinito hasta menos raíz de 3 y luego desde raíz de 3 hasta más infinito. Y en el tramo que iba desde el menos raíz de 3 hasta el raíz de 3 no existía la función, es decir, aquí en todo este tramo no hay absolutamente nada, no existe función. ¿Vale? Y como no hay puntos críticos, pues evidentemente no va a haber esta función, no va a tener ningún máximo ni ningún mínimo. Pero podemos estudiar la monotonía, es decir, saber si crece o decrece, ¿vale? En cada momento. Entonces, para ello, pues vamos a seleccionar en primer lugar un valor que esté en el intervalo de menos infinito a menos raíz de 3, por ejemplo, el menos 2, y al sustituir en la derivada, que la tenemos aquí, vamos a ver qué ocurre. Tendríamos en el numerador menos 2 por 2 sería menos 4, arriba menos 4, y aquí tendríamos menos 2 al cuadrado 4 y 4 menos sus 3, 1. Con lo cual tendríamos menos 4 partido 1, menos 4. Por lo tanto es negativo el valor de la derivada en este intervalo y la función f de x decrecerá. De menos raíz de 3 a raíz de 3 no hay nada porque no pertenece al dominio de la función y desde raíz de 3 a más infinito vamos a coger por ejemplo el valor 2 y al sustituir en la derivada 2 por 2, 4, y aquí tendríamos 4 menos 3, 1, luego 4 entre 1, 4, que es positivo. Por lo tanto, la función en este tramo es creciente. Entonces, la función en el primer tramo de menos infinito a menos raíz de 3 decrece, y desde raíz de 3 hasta más infinito crece, pero no hay ningún máximo ni mínimo, ¿vale? Ya que los puntos críticos que nos han salido no pertenecen al dominio de la función. ¿Bien? En este caso podríamos estudiar la curvatura, ¿bien? Pero tampoco es necesaria. Entonces vamos a proceder a representar la gráfica de la función con la información que tenemos hasta el momento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ello. Bien, pues como podéis observar aquí he puesto, bueno, en resumen, los 5 puntos que hemos estudiado y de los cuales hemos obtenido algún tipo de información, ¿vale? El dominio habíamos dicho que era de menos infinito a menos raíz de 3 y de raíz de 3 a más infinito. Habíamos visto que tenía la función una simetría par y por lo tanto es simétrica respecto del eje y, es decir, este eje va a actuar como espejo de la función. Cortes con los ejes en el 2, 0 y en el menos 2, 0. Asíntotas únicamente tenía verticales en x igual a menos raíz de 3 y raíz de 3 y no por los dos lados, sino en el menos raíz de 3 por la izquierda y en el raíz de 3 por la derecha. Y luego la monotonía de la función que habíamos estudiado se resume en esta tabla donde vemos que desde menos infinito a menos raíz de 3 la función decrece y desde raíz de 3 hasta más infinito la función crece. Entonces vamos a llevarnos toda esta información aquí a la gráfica. ¿Bien? Bueno, raíz de 3 es aproximadamente 1,7, entonces entre menos 1,7 y 1,7 no va a haber función. Y sí que teníamos las dos asíntotas estas que hemos señalado aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar esas asíntotas aproximadamente, ¿vale? Estarán por aquí, ¿vale? Menos 1,7. Aproximadamente. Y 1,7. Aproximadamente aquí estará la otra. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, según la información que hemos obtenido, cuando nos acercamos a menos raíz de 3 por la izquierda, es decir, por este lado, va hacia menos infinito la función, con lo cual vamos a señalar aquí que se acerca hacia menos infinito. Y por la derecha de raíz de 3 se va también hacia menos infinito, tiende hacia menos infinito. Por lo tanto, marcamos también esa tendencia. Muy bien, bueno, el resto de información ya básicamente, bueno, los cortes con los ejes vamos a señalarlos primero, que serían en el 2, 0 que está aquí y en el menos 2, 0 que está aquí. Bien. Bueno, pues ya está, básicamente no tenemos ningún tipo de información más. Sabemos que lo que dibuje en esta parte de aquí se va a ver reflejada exactamente igual en esta otra de aquí. Y bueno, desde menos infinito hasta menos raíz de 3 la función va a decrecer y luego desde raíz de 3 hasta más infinito pues va a crecer. Con lo cual la representación gráfica aproximada de esta función
será más o menos, ¿vale? Así, ¿no? Hará una cosa así, se irá acercando a la asíntota. Y en el otro lado, pues, se verá reflejado el mismo comportamiento por simetría, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, esta sería lo que he pintado en azul, aproximadamente la gráfica de la función, ¿vale? Es decir, un esbozo de ella. Revisad el vídeo las veces que sea necesaria, revisad bien todos los pasos que hemos seguido. Si queréis, podéis intentar hacer la curvatura de la función y comprobar pues que nos va a salir en este caso siempre la de segunda derivada negativa, porque siempre es, en este caso, cóncava, aunque ya sabéis que lo de los términos de cóncava y convexa es un poco relativo, ¿no? Pues nada, lo dicho, apuntaros bien todas las dudas y las resolvemos o bien en clase o en la plataforma Aules, en el chat y el foro que os he habilitado. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta la próxima.